Hola, estoy aquí nuevamente con ustedes para ayudarlos a comprender la importancia de la función de los riñones, del debido cuidado de los riñones y de las estrategias que hay que seguir para que nuestros riñones sigan funcionando de manera normal y saludable. El tema de hoy lo elegí pensando específicamente en una pregunta recurrente que recibo cuando mis pacientes llegan a la consulta. Muchos de los pacientes llegan con gran temor porque se les ha diagnosticado insuficiencia renal o se les ha dicho que tienen una función renal disminuida. Bien, muchas veces piensan de que el solo hecho de tener algún grado de disfunción de los riñones significa ingresar a diálisis. Pues bien, la enfermedad renal crónica tiene distintas etapas, ¿ya? Es decir, este deterioro progresivo, irreversible de la función de los riñones se clasifica o se cataloga dependiendo del nivel de compromiso que hay en la filtración, en el proceso de filtración que tienen los riñones, ¿ya? Y así que hay etapas muy iniciales, como la etapa 1, ¿ya? Donde la función de filtración se mantiene estable y solamente hay algunos indicios de daño renal, como puede ser la pérdida de albúmina en la orina, como puede ser la pérdida de sangre en la orina de manera sangre microscópica que viene de los filtros, como puede ser, por ejemplo, algunos signos de daño estructural cuando uno observa los riñones en una ecografía o los mira en un escáner u otro examen de imagen. Después de eso están las etapas de la insuficiencia renal o de la enfermedad renal crónica, en la que progresivamente se observa disminución de la función de filtración con o sin aumento en la excreción de albúmina por la orina, ¿ya? Y bueno, desde la etapa 2 hasta la etapa 5, en la que la etapa 2 es un compromiso muy leve de la función renal, hasta la etapa 5, en la que los pacientes tradicionalmente se les ha dicho que están en una insuficiencia renal crónica terminal. Bien, hay un largo camino entre una etapa y otra, y de los cuidados que, por supuesto, se puedan tomar, tanto de parte del médico como del paciente y el equipo de salud, para enlentecer la progresión de estas enfermedades. Como modo de tranquilizar a los pacientes y a los parientes, hay enfermedades que progresan muy lentamente y estamos hablando de 10, 15, 20 o más años. Y hay otras, por supuesto, como en todas las cosas, hay matices, en que, por supuesto, la función de los riñones se pierde rápidamente. ¿Mm? Desafortunadamente sí, existen enfermedades, sobre todo enfermedades del sistema inmune, enfermedades hematológicas o de otro tipo, en las que la función de los riñones se pierde muy rápido y no se logra recuperar. Pero bueno, vamos a pensar entonces en que como existen distintas etapas de la enfermedad renal crónica, los tratamientos que se tienen que otorgar y los cuidados que se tienen que otorgar no son iguales según la etapa, ¿ya? Y llegando a la etapa 5, que es la etapa que más temor, por supuesto, causa, que es la etapa donde las personas le dicen, usted necesita diálisis, eh, pues bien, existen en realidad más alternativas. No con esto quiero decir que cuando a un paciente se le indica diálisis, tiene otra opción y que puede, digamos, evadir el ingreso a diálisis o negarse el ingreso a diálisis, pensando que con alguna de las otras tres estrategias que existen, va a andar mejor, ¿ya? Cuando a un médico, un nefrólogo, a usted le indica que necesita diálisis y se lo explica así, es porque efectivamente así lo requiere. Pero pensemos en el paciente que está por llegar a la etapa 5 y que está en este camino, largo camino, en el que uno va explicándole al paciente lo que va ocurriendo y llegando a la etapa 5, que es la etapa que más temor, por supuesto, causa, que es la etapa donde las personas le dicen, usted necesita diálisis, eh, pues bien, existen en realidad más alternativas. No con esto quiero decir que cuando a un paciente se le indica diálisis, tiene otra opción y que puede, digamos, evadir el ingreso a diálisis o negarse el ingreso a diálisis, pensando que con alguna de las otras tres estrategias que existen, va a andar mejor, ¿ya? Cuando a un médico, un nefrólogo, a usted le indica que necesita diálisis y se lo explica así, es porque efectivamente así lo requiere.
Pero pensemos en el paciente que está por llegar a la etapa 5 y que está en este camino, largo camino, en el que uno va explicándole al paciente lo que va ocurriendo. Se le pueden presentar distintas opciones de tratamiento. Y entonces existen 4 grandes opciones, ¿ya? La más recurrida es la hemodiálisis, ¿ya? Que es un procedimiento en el que se limpia la sangre a través de un sistema de filtro. Esto requiere una máquina, ¿ya? Y esa limpieza de la sangre y equilibrio de algunas sales y líquidos permite a los pacientes vivir y vivir con una calidad de vida bastante aceptable, ¿ya? La mayor parte de las veces los pacientes se dializan 3 veces a la semana, 4 horas cada vez. Esto es lunes, miércoles, viernes o martes, jueves y sábado. Existen pacientes que pueden, en algunos casos, dializarse 2 veces por semana, así como hay otros que requieren hasta 4 sesiones semanales. Les permite seguir trabajando en muchos casos, les permite seguir llevando una vida bastante normal en la mayor parte de los casos, ¿ya? Claro, sí que hay excepciones, que son pacientes, por ejemplo, muy ancianos o postrados o pacientes con daño cognitivo, con dificultad de movilización, que para ellos, por supuesto, la diálisis, si bien es cierto extiende la vida, podría resultar algo incómodo. Existe una segunda forma de terapia de sustitución de la función de los riñones, y esa terapia se llama diálisis peritoneal. En Chile existen varios programas de diálisis peritoneal dependientes del Ministerio de Salud y dependientes también de algunas clínicas privadas, y es así que el número de pacientes en diálisis peritoneal debe bordear alrededor de los 1.500, ¿ya? Para que tengan una idea, en hemodiálisis deberían haber al día de hoy alrededor de 23.500 pacientes. La diálisis peritoneal se realiza en casa, ¿ya? Se requiere, por supuesto, de una instrucción bien dirigida por parte del equipo de salud. Hay un entrenamiento de por medio y es un procedimiento que no limpia sangre directamente, sino que lo que se hace es que se pone un tubito de plástico, eso se llama catéter, en la cavidad abdominal y se infunde líquido en la cavidad abdominal, y la cavidad abdominal tiene una membrana que se llama peritoneo que permite el paso de toxinas que sobran o que están en exceso de la sangre hacia este líquido de la cavidad peritoneal. Y el líquido peritoneal, por otra parte, aporta algunas cosas que son útiles para el cuerpo y regulan el nivel de acidez, regulan la cantidad de potasio que hay en la sangre y extraen toxinas. Bien, así que es una terapia que se hace en casa, se hace de 2 maneras. Hay una manera que se denomina diálisis peritoneal con técnica manual, es decir, los intercambios se hacen manualmente, se conectan y se desconectan las bolsitas con 2 o 3 intercambios diarios. Y existe una terapia que es automatizada, en la que uno se conecta en la noche a un equipo que se denomina cicladora y que entonces la máquina hace el trabajo por uno. No es necesariamente una o la otra, o que uno pueda decir cuál de las dos quiera, ¿ya? Hay indicaciones precisas para terapias manuales, indicaciones precisas para terapias automatizadas, y hay pacientes que andan muy bien a la automatizada y otros que pueden andar muy mal con la terapia automatizada y que en realidad lo que requieren es una terapia manual. Diálisis peritoneal, entonces, es una alternativa a la hemodiálisis que es muy buena, sobre todo en la gente joven, sobre todo en la gente muy activa, porque pueden, en algunos casos, no interferir mucho con las actividades de estudio o las actividades de la vida diaria. La tercera forma, y tal vez la más perfecta de todas, podríamos decir, es el trasplante renal. Y se trata entonces del trasplante renal de ponerle un riñón, ya sea un donante vivo o un donante que ha fallecido, donante cadáver, y ese riñón cumple con todas las funciones de los riñones que originalmente dejaron de funcionar. Entonces, la diálisis como tal, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal son terapias imperfectas, ¿ya? En este momento, estamos hablando del año 2024. Pero un riñón es perfecto. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual de la naturaleza nos hizo con un riñón o con 2 riñones, y con eso es suficiente para vivir y que se cumplan todas las funciones que ellos hacen. Ahora bien, un trasplante requiere de múltiples cosas. Requiere de terapia inmunosupresora para evitar que
el receptor del trasplante rechace ese órgano que no le pertenece y no lo destruya con su sistema inmune, ¿ya? Y requiere, por supuesto, de una serie de fármacos que ayudan a prevenir las infecciones, ayudan a evitar que se descalcifiquen los huesos y así una serie de otras cosas. Entonces, es de alguna manera una enfermedad más porque se requieren medicamentos. Pero es la mejor terapia que existe, es la terapia que ofrece la mejor calidad de vida a largo plazo y la mejor expectativa o proyección de vida. Hay personas que pueden vivir 20, 30, 40 años. Bueno, eso, 40 ya es mucho, pero sobre 20 años con un riñón trasplantado y pueden llevar una vida prácticamente normal luego del segundo o tercer año por trasplante. Es una terapia que no es para todos, y lo digo no porque no esté cubierto por el auge, porque efectivamente sí está cubierto financieramente, sino que porque hay pacientes que no son susceptibles de ser trasplantados, ya sea porque son pacientes que están muy deteriorados desde el punto de vista físico, o pacientes muy ancianos, o pacientes con enfermedades oncológicas que por supuesto no le permiten trasplantarse, es decir, un paciente con un cáncer activo, con un cáncer colon, pulmón, o un cáncer, algún tipo de cáncer a la médula o a la sangre, por supuesto que no se van a poder trasplantar ni en el primero ni segundo año después de haberse tratado y curado de esa enfermedad. Así que tampoco se pueden trasplantar pacientes de 80 años o más. La legislación chilena es bien estricta en términos de definiciones de tiempo. Y la limitante mayor del trasplante, a pesar que es la mejor terapia, es la falta de donantes, ¿ya? Así que los llamo a tener conciencia respecto a eso, a ser donantes, porque cada vez que ustedes son donantes salvan muchas vidas, no salvan una vida. Cuando son donantes, donan 2 riñones, por lo tanto hay 2 personas que pueden salir de diálisis, pueden donar un corazón, por lo tanto alguien que tiene una insuficiencia cardíaca muy avanzada puede seguir viviendo, pueden donar pulmones, ¿sí? Y así algunos otros tejidos que son de utilidad para muchas personas. ¿Ya? Pueden cambiar la vida no solo de uno, sino que de 5 o 6 personas y hacer de el proceso de partir o dejar este mundo algo hermoso con el que saben o que van a ser felices no solamente sus pacientes, sino sus familias. Por último, quiero hablar de algo que está tomando cada vez más fuerza, que es la cuarta opción. Y ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la cuarta opción? Sí, la cuarta opción es el manejo conservador. ¿Qué significa manejo conservador? Quiero ser claro, no significa no hacer nada. Muchas personas dicen, no, me dejaron en manejo conservador, por lo tanto ya me mandaron a la casa casi como a esperar el día que tengo que partir. No, no es así. El manejo conservador se trata de brindar todas las formas de apoyo farmacológico, nutricionales, de apoyo psicológico y de apoyo de enfermería y médico para que una persona pueda seguir adelante con su vida con una insuficiencia renal avanzada sin necesidad de diálisis de ninguna de las 2 formas que ya conocimos, ni de un trasplante. Y entonces uno dice, bueno, ¿quién es el candidato ideal para eso? Normalmente en Chile se utiliza la terapia conservadora en pacientes de edad muy avanzada, ¿ya? Imaginémonos a alguien de 85 o 90 años que no desea diálisis, y es muy frecuente que eso ocurra, y dice, no, yo me resisto, no quiero dializarme, pero algo hay que hacer con ese paciente para que pueda seguir viviendo. Y efectivamente se pueden hacer muchas cosas para que ese paciente pueda seguir viviendo, para que pueda seguir viviendo bien, dentro, por supuesto, de los límites que la enfermedad impone, y no hacerlo pasar por estos procedimientos que para ellos pueden ser excesivos, que pueden no estar dentro de la lista de cosas que quieren para sí mismos, eh, y darles un acompañamiento que les permita llegar al final de su vida de manera digna, ¿ya? Cuidado, es decir, no es lo mismo terapia conservadora que cuidados paliativos, ¿ya? No nos confundamos. Cuidados paliativos es una cosa, terapia conservadora en el manejo de la insuficiencia renal es otra cosa, ¿bien? Pueden ser complementarios, pero no son lo mismo, ¿bien? Así que importante tener eso en carpeta, ¿bien? Así que para la tranquilidad de los pacientes y los parientes que están escuchando esto,
La insuficiencia renal tiene etapas. Tener insuficiencia renal no significa que uno requiere diálisis ya. Va a depender de la etapa en la que está. ¿Ya? Va a depender de cuál es el nivel de reversibilidad que pueda tener esta insuficiencia renal. Y que cuando uno llega al final del camino, por eso lo ideal es ir acompañando a los pacientes. Por eso es tan importante los controles seriados. Cuando uno llegue a la etapa 5, tenga claridad respecto a qué opciones puede tomar. Y ahí entonces tenemos para la mayor parte de nuestros pacientes en Chile la hemodiálisis, para algunos la diálisis peritoneal, ojalá fueran más porque es una muy buena terapia. Para otros hemodiálisis o diálisis peritoneal y después de eso un trasplante. Para niños idealmente un trasplante antes de entrar a diálisis. Y para pacientes que han completado su ciclo vital o que tienen una expectativa de vida muy corta, imaginémonos por enfermedad de base, por una demencia avanzada, el manejo de conservadores es el manejo ideal y más proporcional para la condición del paciente. Así que, ante todo, transmitir tranquilidad. Tener insuficiencia renal no es el final de la vida, no es sinónimo siempre de diálisis. Existen alternativas y esas alternativas deben discutirlas y conversarlas con su equipo tratante, idealmente siempre, siempre con un especialista que los pueda orientar muy bien para contarles cuáles son las opciones que más se pueden ajustar a su situación vital. Muchas gracias y que espero haya sido de utilidad esto y les haya otorgado un poco más de tranquilidad y conocimiento respecto a la insuficiencia renal y la función de nuestros riñones. Que estén bien.